versículos del 1 al 7. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios de manera unida. 7 versículos, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos del 1 al 7. Si ya lo tenemos, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puso en pie, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir al presbítero Elías Gómez García, que compartirá con nosotros el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que lleva como título Bajo asignación divina. Le recibimos a nuestro hermano. Gracias. Hermanos, pueden tomar sus lugares. El reto y el desafío es grande. Les invito a que en lo posible hagan el esfuerzo de seguirme en la exposición de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a abordar este pasaje que es primer libro de Crónicas 28, 1 al 7. Había considerado algunos otros partes de este versículo, procuraré centrarme y ubicarme en estos versos. Y el día de hoy, hermanos, es poder dar gracias a Dios por sus bendiciones, por los 52 años, 50 años de ser iglesia. 1974 leí una vez más, ¿verdad?, que fue ya la oficial, y los otros 2 años son de congregación. Y bueno, todo este tiempo seguramente la mano de Dios se ha visto, vemos el proceso y el progreso que se ha tenido en todos los trabajos asignados. De otra manera vemos todavía la presencia de los niños, la presencia de los jóvenes y de los adultos. Y eso es más que entender, hermanos, que los diferentes sectores están integrados en la misma iglesia. Bueno, y que Dios conceda que esa gracia sea así, puesto que de un tiempo a otro, hermanos, sabemos que nosotros vamos pasando. La bendición es que nuestro Dios es, dice, refugio de generación en generación. Y el día de hoy, hermanos, entender pues que una nueva administración, sabemos que acabamos de pasar por un periodo electoral, una nueva administración entrará en vigor en unos meses, tanto en el municipio como en la nación, hermanos, le fueron confiados a quienes salieron electos para distintos cargos públicos. Y el día de hoy, hermanos, también en este pasaje podemos ver una nueva administración que entrará en vigor. Es decir, pasará el reino de las manos de David a las manos de Salomón. Y por ello, hermanos, puedo decir que este pasaje bíblico nos da pauta para entender que aquí hay mucho en juego también. Primer libro de Crónicas
28, 1 al 7. Y bueno, en este pasaje, hermanos, podemos leer en los versos que ya abordamos, ¿verdad? Que sí, aquí hay mucho en juego. Estaremos cuenta que habrán 3 palabritas claves. Yo les invito a que en la lectura, ¿verdad? Que usted pueda sentarse a profundizar más este pasaje. Encontrará la palabra reino, encontrará la palabra templo y encontrará la palabra pacto como tal, ¿verdad? La palabra pacto está implícita allí en este pasaje, hermanos. Así que el día de hoy vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la bendición y la dirección del Señor. Antes de nada, agradecer al Señor, agradecer al consistorio, hermanos, que me ha confiado este día como pastor oficiante de poder ser parte de esta celebración de los 52 años. Soberano y eterno Padre, agradecemos quienes han hecho posible durante este trayecto, Padre, el que tu obra permanezca. Agradecemos quienes tú usaste y hasta el día de hoy, Señor, siguen al pendiente y velando por tu obra aquí en este lugar, especialmente en tu iglesia, Betel. Ahora, Padre, rogamos el entendimiento al ver la importancia y la trascendencia que se tiene, Señor, de algo que se nos confía en nuestras manos. Esa es la importancia que este pasaje también nos va a dar en relación a toda la relevancia que David le dio al templo, le dio al reino y le dio, sobre todas las cosas, Dios le dio al pacto hecho con David y que sería transferido también para Salomón y su descendencia. Habla vuestras vidas y danos la fortaleza física, espiritual y mental que requerimos, que tu bendita palabra, Señor, cumpla también con esa finalidad de seguir dándonos dirección, siendo nuestro norte en el caminar y en el transitar como iglesia. Te lo pedimos y te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, este pasaje como tal, ¿verdad? Hay un reino que perpetuar, es el reino de David, la transición del reinado de David a Salomón. Hay un templo que edificar, específicamente es la casa de Dios, y hay un pacto que valorar, que es el pacto davídico. El pacto que Dios le dio a David, que de su descendiente vendría también el que reinaría con justicia y con equidad. Debido a ello, hermanos, hay exhortaciones y especialmente hay una palabrita que a veces nos cuesta todo, ¿verdad? Exhortaciones al compromiso. Y en 3 ámbitos este pasaje bíblico nos va a dar pauta, hermanos, para entender que hay exhortaciones al compromiso. Primeramente, un compromiso con Dios, luego con su obra y luego con su pueblo. ¿Sí? Compromisos con Dios, compromiso con su obra y compromiso con su pueblo. Estos elementos son interesantes y son importantes porque aún entre las mismas membresías de los mismos que asistimos a la iglesia, hermanos, sí se compromete con Dios, pero no todos se comprometen con su obra y no todos se comprometen con su pueblo como tal, ¿verdad? Así que estos 3 elementos tienen que ir de la mano. Dios, su obra y su pueblo. Este pasaje bíblico nos lo va a dar. De antemano, a quien llama David a escuchar primeramente fue al pueblo. Luego que ponga atención Salomón y al final tanto David, Salomón y todo el pueblo terminan adorando el nombre del Señor, hermanos. Ahora, estoy empleando este término, hermanos, bajo asignación divina, ¿sí? Bajo asignación divina. Sabemos y creemos, hermanos, que luego este pasaje, o podríamos comprenderlo a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, específicamente en el sentido de que en el caso de la obra de nuestro Dios, hermanos, no nos autonombramos, no nos autoadjudicamos cosas, porque finalmente, hermanos, es el Señor quien elige y quien establece a quién le va a confiar su obra. Muchas veces nos sorprenderá, dirán, ¿y por qué a él y si este otro está más capacitado, verdad? Entonces, no es tanto en la capacidad, finalmente, hermanos, es del que el Señor quiere. Y en este caso lo vamos a leer a la luz de la palabra de nuestro Dios. David así lo va a reconocer. De todos sus hermanos, Dios quiso elegirlo a él. De sus muchos hijos, porque lo aclara aquí la Biblia, quiso elegir a Salomón. O sea, y no sé si lo diga ahí, ¿verdad? Pero el cronista dice, ¿verdad? Porque tengo muchos hijos, ¿verdad? Ahora, veamos este pasaje, hermanos, y procura ir siendo puntual. Y le invito a que en lo posible vamos siguiendo la lectura de la palabra de nuestro Dios. Salomón fue elegido por Dios, hermanos, para sentarse en su trono.
es decir, para regir y dirigir su pueblo. Este término lo va a emplear la palabra. Antes de decir el trono de David, en la Biblia reiterará el trono de Jehová. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta también. Bueno, del verso 4 y 5, observemos esta porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos. En los primeros 1 al 3 ha convocado, David expresa por qué están allí. Y la razón primordial es que el Señor dijo, David no, Salomón sí. Lógico, para David pudo haber sido de mucha sorpresa, seguramente como lo fue para Moisés también, cuando el Señor le dijo, no vas a entrar tú a la tierra, va a entrar Josué. Y así, hermanos, Dios nos da tantas sorpresas que a veces nosotros queremos, vamos a hacer nosotros, pero el Señor decide como Él quiere. En ese aspecto, la misma palabra de Dios va a precisar tres cosas en estos dos versos. Pero Jehová Dios, el Dios de Israel, David hablando aquí, dice, de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Bueno, se me pasó la frase, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. La razón, porque a Judá escogió por caudillo, de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, y ahí viene la aclaración, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, hermanos. En ese sentido, Salomón fue elegido, hermanos, como en su momento lo fue David, su padre, para ser rey sobre todo Israel. Y pues tenemos la historia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, de todo este proceso de cómo Dios eligió a David, hermanos. Pero de igual manera es elegido no solo para ser rey, como lo fue David, elegido para sentarse también en el trono de Jehová. El texto es claro, hermanos. David entiende que Salomón se va a sentar en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y si usted observa el verso número del capítulo 29, versículo número 23, cuando David se sienta como rey, la Biblia no quita el dedo del renglón diciendo, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre. O sea, no se podía perder de vista, hermanos, que se estaba allí porque Dios así lo había querido. Dios quiso colocarlo en el trono de Jehová. Recordemos, hermanos, que aunque hay una monarquía, el pueblo no está a la deriva. Sigue entendiendo Dios, sigue habiendo una teocracia. Dios sigue gobernando la vida de su pueblo a través de sus reyes. Como el día de hoy, Dios sigue siendo Señor. De una u otra manera seguimos bajo una monarquía. Aunque no tenemos un rey como tal, ¿verdad? Físico, pero sí tenemos un rey espiritual, porque Jesús es el rey de reyes y sigue siendo el jefe y cabeza de su iglesia y nos sigue rigiendo a través de su bendita palabra, hermanos. Eso podríamos ampliarlo, pero el punto es precisarlo para que ninguno que ostente alguna posición, hermanos, pasemos por alto que estamos donde estamos, porque Dios así lo quiso. El mismo David en algún momento, hermanos, le dieron la idea, quita a Saúl porque ¿para qué sirve Saúl ya? ¿Sí? Pero dijo, no lo voy a quitar yo, lo voy a quitar quien lo puso. Jehová lo ungió como rey y él sabrá qué hacer con él, hermanos, aunque sabemos cómo fue Saúl en ese sentido. Y la otra realidad que este pasaje bíblico, hermanos, es que fue elegido para gobernar sobre todo Israel también, así como gobernó David. Eso es lo que precisa el verso número 5. Fue elegido Salomón, y aquí aclara el verso 5, para que se sienta en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Cosa que el capítulo 29, verso 24 y 25, hermanos, aclara que lo hizo Salomón. Israel lo aceptó y Dios prosperó el reinado de Salomón. Entonces, hay una elección de parte de Dios para que alguien ocupe, hermanos, y dirija en su nombre la vida de su pueblo. En este caso, Israel, hermanos. Ahora, no solo fue en ese sentido, hermanos, instalado, ¿sí?,
En el caso de Salomón, fue instalado como rey. Salomón también fue instado a cumplir y asumir su llamado. Instado a dar atención ¿a qué? Bueno, reitero los tres términos, las tres palabras que aparecerán a lo largo de este capítulo 28 del libro de Crónicas, hermanos. Fue instado a dar atención. ¿Atención a qué? Atención al reino que recibió. Él no lo granjeó, él solo lo recibió. En algún momento esta palabra Jesús se la dijo a los discípulos, que los campos ya estaban blancos para la siega, porque ellos cosecharían donde no sembraron. ¿Sí? Entonces muchas de las cosas, hermanos, y mayormente la nueva generación, a lo mejor ya no tengan que levantar, como vimos en la foto, una lata con cemento, no tengan que quizá estar aquí, hermanos, en ciertas incomodidades. Y esa nueva generación tiene que aprender a entender que hay nuevos retos, porque si se sientan cómodos, hermanos, al rato no valorarán lo que a otros sí les costó, y pueda que sudor, ciertos sacrificios, ciertos empeños. Pero el día de hoy, hermanos, es entender que el reino que recibió, la transición del reinado de David a Salomón. Eso es algo que el pasaje bíblico nos enseña. Lo segundo, hermanos, es que debería dar atención, instado a dar atención al cargo que asumió, ¿sí? Al encargo que asumió. Primero al cargo y luego al encargo. Específicamente el de edificar el templo, la casa de Dios. Salomón era el indicado para edificar la casa del Señor. Dice el verso 6, y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, yo le seré el por padre en ese aspecto, hermanos. Al reino que recibió, al encargo que asumió y al pacto que admitió. ¿Sí? Hasta el día de hoy, hermanos, seguimos bajo pacto. Los hijos bautizados de hijos creyentes se creen que son bautizados por ellos, por ser hijos del pacto, pues la promesa es para los padres y para los hijos como tal. Ahora, el pacto que admitió, el pacto no lo fue hecho expresamente con Salomón, pero sí fue hecho con David, y la Biblia dice con su descendencia. Usted puede ampliar un poquito esta idea en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 12 al 16. Allí se amplía este pacto davídico. Recuerden, hermanos, que esto trascendería hasta la venida del Hijo de David, quien fue identificado nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Los evangelios, expresamente Mateo, inicia diciendo que Jesucristo es el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Sí? Hasta allá tendrá descendencia. En realidad, Salomón, hermanos, es aceptado también como hijo. Dios sería para él como un padre como tal. No solo fue instalado, también fue instado, hermanos. Por lo que Salomón debía asumir el cargo y el encargo que por asignación divina le fue conferido, ¿sí? Porque es importante tomar en cuenta ello, hermanos, porque de verdad, si nos ha sido confiado algo y realmente no lo estamos ejerciendo, qué triste, ¿verdad? Porque algún día vamos de una u otra manera a rendir cuentas ante aquel que nos los confió. La parábola de los talentos de una u otra manera tiene vigencia, en el sentido de que tarde que temprano rendiremos cuenta de lo que un día se nos fue confiado como tal. Ahora, este cargo y encargo conferido por asignación divina, hermanos, ¿en qué consistió? Bueno, aquí quiero ampliar solamente a unos versículos más, pero solamente los voy a puntualizar. ¿En qué aspecto? Bueno, reitero el verso número 5, hermanos. Fue instado a asumir ese llamado, ese encargo que el Señor puso en sus manos. Primero, hermanos, era el de dirigir un reino. El mismo texto dice que Salomón fue elegido para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Se sienta en el trono, pero no es para ser en un sentido, el mandamás, ¿sí? El que parte el queso, vamos a decirle así. Pero la realidad, hermanos, que eso implica una responsabilidad. Recuerde, estamos hablando de un reino de 12 tribus en una región geográfica muy amplia.
y que es una nación, hermanos, que ha marcado y seguirá marcando la diferencia con las otras naciones, pues es el pueblo especial, es la nación santa, el pueblo escogido por Dios. O sea, es a ellos quien se les ha conferido. En el Nuevo Testamento encontraremos el libro de Hechos 20-28, cuando la Escritura dice que a los obispos, que se entiende también por la palabra ancianos, dice, les puso allí por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo allí los coloca. Dirigir el reino, esa es la función específica y primordial que en mente tiene que tener David. Segundo, hermanos, construir la casa de Dios. La primera parte del verso 6 dice, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Quien son alguna vez los que han construido sus propias casas, saben, hermanos, todo lo que implica construir. Y hasta el día de hoy, no solo construir, sino el hecho solo de adquirir un terreno, todo lo que implica y los costos que hay de por medio. Y aquí no iba a construirse cualquier casa, se iba a construir la casa de Dios. Algunos la han llamado así, hermanos, una obra magnífica para un Señor magnífico. No era cualquier cosa como tal, ¿sí? A ese grado. Y la segunda implicación, hermanos, de la labor de Salomón en ese mismo verso 6, la segunda parte, que debería de obedecer a Dios como hijo de antemano, porque Dios así lo quiso llamar, porque a este he escogido por mi hijo y yo le seré a él por padre. O sea, es sorprendente, hermanos, que desde ese tiempo hablemos de una relación tan cercana del hombre para con Dios. Dios vería a Salomón como un hijo. Así, el texto lo señala. Debería obedecerle como tal. Regirse por los preceptos de Dios. Verso 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Ahí viene la condicional. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Dios está ratificando, hermanos, que hasta ese momento David ha velado porque los mandamientos y los decretos de Dios fuesen cumplidos a ese grado. Entonces, regirse por los preceptos divinos era parte de la labor también de Salomón. Y aquí, hermanos, siempre que hago mención de esta frase que me quedó muy grabada, de un libro muy pequeño y que es muy práctico, se llama Ministerio Juvenil con Propósito, y que solamente dedica un solo capítulo. El primer capítulo lo dedica para decir, hermanos, que quienes hacen la obra de Dios deberían de ser hombres y mujeres de Dios, porque suele darse en el análisis que se hacía, ¿verdad? Que muchos hacen la obra de Dios sin ser hombres y mujeres de Dios, simplemente porque aprenden, tienen el arte y todo ello, pero sin tener un corazón para con Dios en lo que hacen. Pero la realidad bíblica era esta, hermanos. En el caso de él tenía que regir, no solo regir a la gente, tenía que regirse a sí mismo y regirse bajo los estándares establecidos por Dios en su palabra. Regirse, hermanos, porque los puede seguir, pero no solo lo deja allí, tenía que guardarlos y aprenderlos. Verso 8, esto tiene que ver con Salomón y con todo el pueblo. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. A la congregación de Jehová y a oídos de la congregación, y el texto dice a oídos de Dios mismo, guarden e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Esto tenía que ver, hermanos, con guardarlos y aprenderlos. Eso está plagado y lleno en la Escritura, hermanos, que esto era meditar mañana, tarde y noche, sino que en su ley debería meditar de día y de noche. Esto sería lo que regiría la vida del pueblo. Y a mi apreciación, hermanos, veo en el verso 9, en la primera parte y la segunda parte, hermanos, una realidad que no se puede perder de vista y que considero que está vigente hasta el día de hoy.
porque se habla del Dios de David y luego se hablará del Dios de Salomón. Pero primero David dice, mi Dios Jehová, mi Dios. Porque la realidad que no siempre el Dios del Padre pasa a ser el Dios del Hijo. Y no siempre pasa a ser el Dios de los nietos. Y esta realidad, hermanos, habla de esto. Que Salomón tenía que reconocer a Dios como su Dios. No solo obedecer a Dios, sino tenerle como su Dios. Vean la expresión bíblica. Verso 9, primera parte. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Sí? Reconoce al Dios de tu padre. ¿Sí? Eso es importante, hermanos. Porque quedaría en verse si Salomón verdaderamente reconocería a Dios o solo se serviría de Dios. Y solo aprovecharía lo que en nombre de Dios y por gracia de Dios David había ya logrado hasta ese momento. O creer porque el Dios de mi padre también, aunque no sea mi Dios, pero yo me voy a servir de él. O sea, no se trata de eso, reconocer a Dios como su Dios. Esperemos, hermanos, que las nuevas generaciones entiendan, comprendan claramente que estamos en la casa de Dios ciertamente. No veneramos el templo como tal, ¿sí? Porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, aunque eso no es que no tenga importancia, sino que no podamos confundir una cosa con la otra. Como alguien hizo la diferencia entre tener una casa y tener un hogar. Muchos tienen casa, pero no tienen un hogar viviendo en ella. Muchos quizás no tengan una casa, pero sí tienen un hogar. Y doquiera que estén allí está su hogar. Entonces no es lo mismo casa con hogar en ese aspecto. Reconocer al Dios como nuestro Dios. Y no solo reconocerlo, también servirlo con todo el corazón. La segunda parte del verso 9 dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y esta estipulación, hermanos, es muy clara, porque no es hacerle al cuento, no es hacerle al religioso, no es hacerle al evangélico. No se trata de hacer pantomimas y hacer como que canto, como que leo, como que adoro, como que vivo, como que soy. Véalo, la palabra de Dios lo dice. Sírvele con qué. ¿Sí? Con corazón perfecto. La razón, porque a Dios, hermanos, no se le pasa. Dios tiene pelo de tonto. Literalmente a Dios no se le pasa la rata por los ojos. Dispensen la expresión. Obsérvelo cómo lo dice la Biblia. Verso 9. ¿Por qué Salomón lo tienes que hacer así? Porque Jehová, dice la Biblia, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y le aclara, si tú lo buscas, lo vas a hallar, pero si tú lo dejas, Él te desechará para siempre. Y oremos por los hijos, hermanos, por los nietos de nuestros hermanos, por los que vendrán, hermanos, que no siempre han militado. Que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga misericordia de nuestros seres queridos, que a veces han crecido en la iglesia. Mi familia vive al lado del templo, hermanos. Pero no todos, como tal, ¿verdad?, han seguido al Señor con corazón íntegro. El día de hoy, entonces, al analizar este pasaje de la palabra de nuestro Dios, somos instados, hermanos, al igual que Salomón, a tener en cuenta que Dios nos ha confiado algo, ya sea en la posición que Dios te ha puesto, en el ministerio que Dios te ha puesto, aún como miembro de la iglesia, hermanos, ya hay una responsabilidad por tanto. Por lo que Salomón, hermanos, debía llevar, en este caso, una vida, y la vida, ¿en qué aspecto? El pasaje es amplio y le digo, continúa hablando cómo David se dirige a Salomón, cómo debería vivir, cómo debería actuar, cómo debería hacer, vivir el reino. Pero quiero precisar tres cosas, hermanos. Salomón debería, por lo tanto, llevar la vida en devoción a Jehová, no como el Dios, sino como su Dios, ¿sí?
Debería llevar una devoción a Dios como su Dios o como el Dios del Israel que es. ¿Sí? Devoción a Dios, más que a su religión. Una devoción a Dios. Cosas que se ampliará, amados hermanos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hablando en ese diálogo que tiene en Juan 4, que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No es tanto, dice, en el templo o en Jerusalén o en los montes. De ahora en adelante a Dios se le adorará en espíritu y en verdad. Con la vida entera en ese sentido. La vida de Salomón habría de emplearla en la ejecución arquitectónica del templo de su Dios. No el templo de Dios, sino el templo de su Dios. Debería identificarse, integrarse, familiarizarse. Porque eso es importante, hermanos. Cuando sentimos pertenencia, nos identificamos, nos familiarizamos, la cosa es diferente. Devoción a Dios, ejecución arquitectónica del templo de Dios, el cual fue asignado. Y la vida de Salomón habría de vivirla en relación, en el caso a su Dios, con la obra de Dios y con el pueblo de Dios, su Dios. ¿Sí? Vivirla en relación con el pueblo de Dios, su Dios como tal. O sea, a algunos se les complica quizás estar allí interactuando. Pero, hermanos, esto no es un club. Esta es la iglesia de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Estos son los miembros que por el bautismo y por la gracia de Dios fueron llamados para conformar, integrar el cuerpo del Señor, que es la iglesia. ¿Sí? No es un club de domingo. Un club de domingo matutino muchas veces. ¿Sí? Este es el pueblo de Dios. El Pedro lo va a decir, hermano. Si así es, dice, somos la nación y el pueblo escogido por Dios, hermano. Todo esto implicaba trabajo, esfuerzo, abnegación, entrega y sacrificio. ¿Sí? Porque aquí implica trabajo mental, físico, desprendimiento, sacrificio, porque aquí hay recursos que David preparó para la casa del Señor. Debería entonces, junto al pueblo, para hacer la obra de Dios y la obra de su Dios, esto necesitaba que sumaran esfuerzos, trabajo, recursos y tiempo, ya que descansaba sobre sus hombros y en sus manos un encargo que fue por asignación divina. Ahora, ¿esto es mucho pedir para alguien, hermanos? Bueno, no era una tarea fácil y sencilla. Vean la dimensión que le va a dar David y después de ello estaremos entendiendo, hermanos, que aquí más que estar leyendo la historia de David, más que estar leyendo la historia de Salomón, estamos leyendo la historia del Dios de Israel, cómo ha venido obrando en el paso de los años y que no se ha descuidado, que no ha desatendido, que sigue en el trono como tal, ¿verdad? No es alguien que ya se desatendió y dijo, pues arréglensela como puedan. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo nuestro Dios y si le buscamos lo hallaremos. 29:1, hermanos, solo leemos ese verso. 1, primer libro de Crónicas 29:1. La palabra de Dios dice allí, después dijo el rey a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. O sea, fue elegido por asignación divina. Pero la realidad es esta. Él es joven y tierno de edad. Él. Y la obra es grande. Porque la casa no es para David. No es para la descendencia de David. No es para hombres, sino para Jehová, Dios, hermanos. Si quisiéramos complacer a Dios de una o de otra manera, hermanos, siempre nos quedaremos cortos. Recordemos que este hecho solo lo cumplimos. Nuestras obras, nuestros actos, solo es gracias a los méritos de Cristo, hermanos. Nosotros nunca vamos a dar el ancho, nunca vamos a dar la talla. Siempre nuestras obras serán imperfectas. El único que perfecciona todo cuanto hacemos y que verdaderamente hace que redunde para la gloria de Dios son los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Descansamos en su justicia.
descansamos en su sacrificio, descansamos, hermanos, en lo que Él hizo consumado, es porque Él pudo hacer la obra cabalmente. Juan 17:5 dice, he acabado la obra que me enviaste o que me encomendaste como tal, hermanos. Por lo que este pasaje bíblico integra las tres funciones, hermanos, que debemos de tener en mente como creyentes en Jesucristo. Y la función es que tenemos que vivir una vida en relación con Dios, nuestro Dios. Debemos de asumir la obra y los compromisos que en la obra de Dios devengan por ser miembros del pueblo de Dios. Y tercero, debemos de aprender a vivir en relación con el pueblo de Dios, nuestro Dios. Es decir, la vida en relación con Dios, la vida en la obra de Dios y la vida con el pueblo de Dios, hermanos. Y entendiendo que por mucho que nos esforzáramos, porque el término de forzar y animarse, hermanos, a la obra, aquí están escritos. Pero en la realidad, hermanos, es que cuando leemos el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor Juan 15:5, que separados de Él nada podéis hacer. El que verdaderamente nos capacita y nos habilita es nuestro Señor Jesucristo. En la historia, Salomón termina el templo. Hasta el día de hoy se conoce como el templo de Salomón. Hasta el día de hoy se conoce así, hermano. Pero ese templo ya no existe. ¿Sí? Y esto tiene muchas implicaciones teológicas y en el aspecto, hermanos, que el día de hoy el templo que existe es el que estoy viendo aquí. Y eso no fue construido por nosotros, por Salomón. Solo lo está edificando Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Somos el resultado de su muerte y de su resurrección. Nosotros pasamos a formar el templo de Dios. ¿Acaso ignoráis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Esto implica, amados hermanos, pues que el día de hoy la relación con Dios es continua, es diaria, es permanente. La obra de Dios la hacemos, hermanos, porque somos los instrumentos en sus manos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos presentes las promesas de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a orar a nuestro Dios, pedirle que sea Él el que fortalezca nuestras manos, que ayude a la nueva generación, porque muchos se preguntarán, ¿y qué será de Betel dentro de unos años más? ¿Sí? ¿Existirá Betel dentro de 15, 20 años? 50, ¿podrá cumplir 50 años más? ¿O será solo parte de la historia? De otra manera ha venido dejando huellas. Y qué bueno que en la foto pudimos ver cómo ha sido su transitar y caminar. Confiemos, hermanos, el capítulo 29, del 10 al 19, incluirá una oración de David. No es tanto que no confiar en Salomón, no es tanto eso, sino que entendía las dimensiones, hermanos, de un hombre que verdaderamente quiere servir a Dios y todas las implicaciones, los retos que se hacen. Confiemos en el Señor Jesucristo, que Él también nos fortalecerá y nos ayudará, hermanos, a continuar su obra. Oremos. Señor y Dios, confiamos y creemos, Señor, que a la luz de tu palabra seguimos bajo asignación divina, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino el que tú tienes misericordia. Nos quisiste elegir en Cristo y hacernos tu pueblo, ser el templo tuyo, donde tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos pues, ayúdanos porque hay mandato que cumplir, hay preceptos que guardar. Señor, hay mucho que hacer todavía en tu obra. Seguiremos celebrando, sí, pero necesitamos seguir obrando, confiando y creyendo, sacrificándonos, Señor, y haciendo lo que sabemos para lo cual tú nos hiciste. Fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. A tu gracia, a tu cuidado, quiero encomendar la vida de tu pueblo, la vida de los niños, Señor, que entiendan lo que cantan, que llegue a sus corazones, a sus vidas, que sea entendimiento para que sepan que cantan verdad, porque viven la verdad y porque están en la verdad. El joven, el coro, la iglesia como tal, Señor, su campo, Coxio, Salén, Coxio, Señor, a tu gracia los encomendamos también, sus ministerios, sus organizaciones, el trabajo y el proceso en el cual está el consistorio,
la conformación todavía, Padre, de la Junta de Diáconos. Y bueno, Padre, hay mucho por hacer todavía. Ayuda a mis hermanos en ese esfuerzo, en este trabajo, en este compromiso que han de asumir, Señor, quienes así en tu gracia tú preserves y conserves dentro de tu pueblo también, bendito Dios. Hoy siempre te bendecimos por lo que hayas hecho, por lo que estás haciendo y harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.